Buenas tardes, amigos. Aquí tenemos un nuevo directo para hablar con Marco Valerio, autor de la novela Con estas manos, dividida en estas dos partes. Los años de acero y los años de celuloide. Ya he visto que está aquí el autor. Pues le voy enseguida, le acepto su invitación para que se una. Y a ver si podemos empezar. A ver. A ver, le voy a mandar yo, a ver si mandándole yo la invitación, podemos. Hola. Buenas. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Esperad que es que lo tenía puesto en otro modo y entonces así no salgo. A ver si consigo enfocarme. Vale, ahí creo que lo podemos hacer más o menos. O sea, ahí está bien. ¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estamos? tardes, muy bien. Leyendo como un loco, como ya todo el mundo conoce, por lo que voy poniendo en las redes. Sí, llevas un ritmo de lectura muy alto, difícil seguirte, sí. Sí, sí, es que es como mi droga, una droga buena. Sí, eso está bien. Ojalá leyésemos más. Estoy buscando acomodo al móvil, perdonad el baile de imagen, a ver si consigo asentarlo para tener las manos libres, porque si no, se me está complicando esto. Bueno, cosas del directo, como se suele decir, ¿no? Efectivamente. Bueno, Creo pues que, creo que ahí más o menos lo tengo. si quieres empezamos ya Sí, y sí. que la gente pues se vaya uniendo pues cuando buenamente pueda. Perfecto, sí, por mi parte. Estoy tan Como es tu, preparado como nunca lo estaré. como es tu primera vez en los directos de aquí de Superlector Alpha, pues siempre me gusta a los autores que vienen por primera vez, pues me gusta invitarles a que se presenten ellos mismos. Así que, ¿quién es Marco Valerio? Bueno, pues a ver, yo soy licenciado en filología inglesa, mi pasión soy gallego, como es difícil deducir por mi acento. eh, Resido en Ourense y bueno, pues llevo toda la vida escribiendo desde que era niño. He ganado pues bastantes premios tanto en lengua gallega como en lengua castellana. A nivel de relato corto llegué a ganar incluso el premio internacional, el Ciudad de Tudela en el año 97. He ganado el premio Orense, bueno, he ganado el Manuel Orestes, premio universitario, he publicado relatos cortos en infinidad de publicaciones, pues desde relatos publicados por la Xunta de Galicia a la Fundación Camilo José Cela, revistas culturales, bueno, todo ese tipo de cosas. En el año 2001 empecé a escribir un relato que cuando me quise dar cuenta pues llevaba como 90 páginas y entonces me di cuenta de que en realidad estaba escribiendo ya una novela. Y esa fue mi primera novela, Bajo hielos eternos, en el año 2001. En el año 2006 publico mi segunda novela, Utensilios, con un cambio de editorial a una editorial que era muy buena en aquel momento, Inéditor, que me llevó bueno, pues a la Feria del Libro de Madrid, a salir en la revista Que Leer como uno de los libros recomendados del año.
Bien, en el año 2009 publiqué El Incubador, que era también con Editorial Ineditor, una obra muy grande, ya eran 900 y pico folios, aunque quedó un libro de 600 y pico páginas porque pusieron letra de tamaño muy pequeño, ¿no? Y desde el año 2009 pues me he metido en este proyecto monumental que hemos presentado en el año 2022, efectivamente, eso que nos estás enseñando ahí, que es una novela, pues eso, que se ha quedado en 2 tomos de 600 páginas cada uno, y eso, sobre 1200 páginas en total, y que francamente no pensaba que me iba a llevar 13 años escribir, pero entre la fase de documentación, la fase de escritura y la fase de corrección, hay que tener en cuenta que lleva pues casi 300 notas de pie de página, tú que la has leído ves que la documentación es muy, muy, muy exhaustiva, y lleva una abundante bibliografía al final que demuestra pues todo el trabajo de investigación que hay detrás de este proyecto. Y Sí, de verdad básicamente creo que eso es lo que puedo decir sobre mí. la verdad que el proyecto este de Con estas manos es un proyecto bastante ambicioso y porque ya se ve los 2 tomos, Sí, sí. pero vamos, pero que la gente Bueno, no se no sé asuste, si... pero que la gente no No, se asuste, que son 2 tomos que realmente se leen muy bien. gracias. Sí que es la percepción que tengo yo en el sentido de que el segundo tomo se vendió muy rápido y lleva prácticamente el mismo número de ejemplares que el primero. Quiere decir que la tasa de abandono que hay de lectores que compran el primero y no terminan comprando el segundo, pues es pequeña, ¿no? Eso me reconforta como autor, en el sentido de decir, bueno, pues la novela, a pesar de las dimensiones, vamos a decir, ciclópeas que tiene, pues no, yo creo que no se hace pesada, aunque lógicamente, bueno, a ver, tiene como toda obra literaria, como toda película, como todo concierto, tiene sus partes, sus zonas cresta y sus zonas valle, podríamos decir, ¿no? Es algo que hay que medir de una manera, digamos, muy exacta en una novela tan grande. Si tú llevas leídas 300 páginas de una novela de 500 y viene una parte aburrida, bueno, es difícil que lo dejes porque ya estás a 200 páginas del final. Pero si tú estás en una página 300 de una novela de 1200 y viene una parte aburrida, la posibilidad de que lo dejes aumenta exponencialmente, ¿no? Y lo que sí me gustaría es, bueno, remarcar que por el feedback que tengo de los lectores me ha llamado mucho la atención que lo que yo consideraba, imagínate, mis zonas cresta no siempre coinciden con lo que el lector percibe, ¿no? Por ejemplo, me he dado cuenta que lo que para mí eran zonas cresta en determinados momentos de acción, cuando cruza el Volga, por ejemplo, o cosas de este estilo, para el público femenino son zonas valle, mayoritariamente. Se les hace muy tediosas las partes bélicas. Y otras partes que digamos, al público masculino se nos hace más tediosas, resulta que al público femenino les ha gustado. Esto es por hacer una distinción a grosso modo, con todas las excepciones, las salvedades, no estoy etiquetando géneros, ni muchísimo menos. Estoy contando feedback de lectores que me llegan, de gente que me comenta y me dice, pues se me hizo muy pesada esta parte. Y entonces cuando voy a mirar qué parte es, digo, vaya, pues qué curioso, es lo mismo que me han dicho 4 personas de eso. Y otras 4 me han dicho que es lo que más les ha gustado, ¿no? Ahora, y como cada lector o lectora pues sacan lecturas diferentes de una misma historia. Sí, está claro. Es decir, al final tú cuando escribes un libro no dejas de lanzar una botella al mar con un mensaje. Después las interpretaciones que tenemos por parte de los lectores son variadísimas. O sea, es decir, me sorprenden a diario con cosas que me mandan y que me escriben y que realmente me llaman muchísimo la atención de decir, pues yo creo, y corrígeme si me equivoco,
que soy muy, muy claro escribiendo, soy muy explícito, soy incluso a veces demasiado detallista y demasiado explícito. Ujú. Y eso viene precisamente porque mi primera novela, que era más ambigua, tuvo unas interpretaciones, bueno, que no, para mí no eran lo que yo quería contar. Entonces, desde entonces, todas mis novelas son muy claras, muy francas, pero esta, por los temas que toca, es especialmente, no sé cómo decirlo, explícita, descarnada, sin censura. Sí, eso mismo te voy a comentar más adelante, pero como ya la has sacado, pues te lo comento ahora. Sí, realmente habían partes que a mí mismo me decía, uff, que, que difícil, qué sensaciones tan encontradas, tal. Es más, y muchas veces pensaba en abandonar la lectura por la dureza por la dureza con la que cuenta los hechos. Pero me Bueno, dije, no voy a parar, voy a seguir para ver. claro, a ver, eso quiere decir, desde mi punto de vista, quiere decir que la novela está funcionando, ¿no? Es decir, tú cuando vas al cine a ver una película de terror sabes que vas a pasar un mal rato. Si la película es buena, tienes que sufrir. Ujú, efectivamente. Si la película no te está dando miedo, has tirado tu dinero, porque realmente estás viendo una película de terror que no te da miedo, es un fracaso, ¿no? Entonces, el objetivo mío, en este caso con esta novela, era un poco eso, retorcer el alma del lector, llegar a partes profundas donde él le costase desconectar después, ¿no? Es decir, me cuentan mucho los lectores, algunos me dicen que no la pueden leer por la noche, por ejemplo. Ujú. Una de las cosas, desde mi punto de vista, más bonitas que me han dicho es que me han dicho que mi novela es como el veneno, que hay que tomarla en pequeñas dosis, ¿no? Entonces, eso me ha gustado, ¿no? Como decía Nuro, te toma muy poquito porque si no, tal. Y el hecho de que no la lean por la noche, porque hay gente que es muy especialmente sensible y luego esas imágenes le quedan rebotando en la cabeza y le provocan un desasosiego. Claro, pero es como todo, ¿no? Es decir, tú si eres una persona impresionable y ves una película de gore o de Ujú. miedo antes de acostarte, pues es normal que te cueste conciliar el sueño, ¿no? Pero eso quiere decir que la Efectivamente. película es buena y que el efecto está buscado. Eh, ¿Qué necesidad tenía yo de hacer esto? Hombre, no es una necesidad de una misión divina, ¿no? Es simplemente que yo creo que yo, como lector, que yo también leo mucho, Ujú. y como lector, bueno, pues también estoy un poco hastiado de obras inanes que no me llegan, que no me acaban de aportar mucho, ¿no? Ujú. Y entonces, a mí me gusta ver películas de superhéroes, y me gusta ver películas de zombies también. O sea que también tengo ese lado lúdico y también muchas veces leo libros, como digo yo, para desengrasar, ¿no? Para pasar el rato. Pero bueno, me gusta la literatura con enjundia, con fuerza, que te conmueva. Y un poco era lo que buscaba yo, ¿no? En esta novela, que bueno, pues, ahora me dirás tú si lo he conseguido o no. Sí, por mi parte, te digo que sí, que a mí me tocó muy adentro por lo que te he comentado antes, por la crudeza con la que el protagonista nos narra lo que sucede. Que Es que por- claro, no estamos muy acostumbrados, creo yo, a ver eso, al protagonista sus procesos mentales desde dentro, ¿no? Por eso elegí la narración en primera persona, ¿no? Porque una cosa es que él fuese el protagonista, pero otra es verlo como lo ve él, cómo ve él en su cabeza todas las atrocidades que comete y el desprecio absoluto que siente por la vida humana, por sus padres, por todo. Y sin embargo, como luego se ve en la segunda parte, todos los sentimientos humanos que alberga hacia los que son de su círculo íntimo, porque ahí están las historias con Von Brock, con Van Miller, con Crystal, ¿no? Cómo se cuidan entre ellos y cómo a pesar de ser un grupo de asesinos despiadados, brutales, entre ellos se miman y se cuidan cuando están enfermos y se protegen los unos a los otros, ¿no? Es un poco la historia de que el lobo no come lobos,
y come ovejas, ¿no? Entonces, entre ellos hay un nudo de respeto que no hay hacia el resto de la raza humana, ¿no? Y, y la idea de la novela, ¿cómo surgió? ¿Cómo nace con estas manos? Bueno, a ver, como te decía, yo quería hacer no sé, el personaje más atroz de... Quería hacer eso, una inmersión en un personaje que fuese absolutamente desgarrador, brutal, que removiese a la gente, ¿no? Y claro, por eso busqué una de las cimas, digamos, del horror humano histórico, que es el Tercer Reich, ¿no? Ujú. Pero hay una necesidad mucho más prosaica detrás de eso, que a lo mejor eh, es, claro, tú imagínate, una persona que es un genocida, un auténtico asesino de masas, en el año 2023 no duraría ni 2 días, porque saldrías ahora a la calle, matarías a 2 personas y estarías en la cárcel para el resto de tus días. Entonces, lo tenía que ubicar en un contexto histórico donde la autoridad civil se hubiese desmoronado, no hubiese gobiernos que estuviesen controlando a la población. Entonces, por eso lo ubico en una Europa en guerra y en esos, justo en el frente del este, donde no había autoridad, ¿no? Y dentro de eso, ¿qué organización ha habido a lo largo de la historia más poderosa y mejor organizada para el crimen que las SS? O sea, pues, nada, Sí. digamos, a nivel exterminio son la cima de la raza humana, ¿no? Y entonces por eso el personaje, pues, pues lo ubico en ese contexto histórico. Pero la idea, ya te digo, no es hacer una novela de nazis. De hecho, como ya sabes, la segunda parte transcurre fuera de Europa. Su argumento solamente en la parte inicial, que es donde enlaza con la anterior, tiene algo que ver con el Tercer Reich. Es otra temática totalmente diferente. La idea era contar un personaje que transgrede absolutamente todos los límites morales, de la pornografía, del narcotráfico, de la guerra, las violaciones, los asesinatos, absolutamente todo. Y que lo hace sin ninguna muestra de remordimiento ni ningún problema moral al que se sienta sujeto. No sé, y bueno, ya más adelante hablaré un poquito más de las dos partes por separado, pero te quería preguntar la intención primera, ¿cuál era? ¿Hacer dos partes o o dividir la novela incluso en más partes? No, no. La novela es una novela solo. Es una única novela. Yo concebí con estas manos, es una novela unitaria. ¿Qué pasa? Que claro, cuando iba más o menos por la mitad, es decir, cuando llega ese break, que es como un capítulo de Netflix donde hay un cambio de continente, Ujú. me di cuenta de que llevaba 600 folios y estaba en el año 44. Claro, ya sabemos desde el principio que el protagonista está contando su historia en el Corredor de la Muerte en 1970. Eso quiere decir, claro, me faltaban 26 años para llegar hasta la conclusión de la novela, hasta el momento en el cual él está escribiendo. Con lo cual, tenía que, ya me di cuenta de que la novela iba a ser absolutamente descomunal, ¿no? De tamaño. Barajamos la posibilidad de que fuese editado en un tomo unitario, pero bueno, por razones de peso, de manejo, de precio a la venta y Ujú. todo, se consideró, yo creo que muy afortunadamente y muy acertadamente, el dividirla en dos tomos. Pero, ya te digo, por razones de volumen, no por... La novela es una novela unitaria. Sí que es cierto que, voy a hacer aquí un pequeño spoiler, pero digamos, mis novelas son islas, en el sentido de que se pueden leer independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Son historias en épocas diferentes, con personajes diferentes, pero la gente que vaya leyendo mi obra completa verá que esas islas forman un archipiélago en realidad. Ujú. De esta manera, esta novela, cuando la gente llega al final, los que han leído mi anterior novela se lleva una sorpresa argumental muy grande, porque se enlaza una historia con la otra. Ujú. Me imagino que tú te estás pensando por dónde van los tiros y es
En la carta de Crystal, si recuerdas, no vamos a hacer spoiler a los lectores, en la parte del final hay una escena con una balsa, Cierto. pues mi anterior novela empieza con una balsa a 55 millas de la costa gallega y con lo que hay dentro de esa balsa. Y otra cuestión que se me planteó cuando iba leyendo la novela es el grado de maldad que puede tener un ser humano. Me quiere. Y sobre todo al principio, cuando el señor el cartero que aparece en la novela recibe un paquete y la dirección en la que Sí. la dirección es, vamos, es lo que me dejó. Y después ya explicó lo que viene después. Sí. A ver, realmente yo siempre hablo sobre esto en las presentaciones del libro. Yo creo que la maldad humana no tiene límites, no tiene fondo, ¿no? Y que nosotros como especie en realidad eso es lo que somos. Y es mucho más común encontrarte gente mala que santos, ¿no? En la humanidad santos hay muy pocos, personas que no hayan concebido ideas, tal. Entonces, nosotros al final funcionamos como sociedad gracias a una serie de mecanismos represores que tenemos detrás. Una policía, unos sistemas de derecho, unas leyes de obligatorio cumplimiento y un sistema represor que es el que nos hace comportarnos y se nos educa desde niños para que nos comportemos conforme a eso. Luego está, claro, la parte de la sociedad que pues no asimila esos contenidos y hace roba o lo que sea, ¿no? Bien, pero si hacemos el ejercicio de eliminar las fuerzas del orden, vemos en lo que se convierte la sociedad, ¿no? Es decir, podemos coger ahora y suprimir a modo experimental, suprimamos la policía, la Guardia Civil y el Ejército, dejemos durante 15 días en las ciudades y vamos a ver qué sucede, ¿no? Pues todo el mundo creo que somos conscientes de lo que pasaría, ¿no? Entonces, realmente lo que nos define como especie, por eso decimos, es una buena persona. Si fuésemos buenos, no haría falta ponerle ese adjetivo, ¿no? Claro, como especie no lo somos. Otra cosa es que haya individuos que lo son, claro que hay individuos que lo son. Y tú puedes encontrarte perfectamente, pues eso, a un pitbull que es un perro cariñosísimo y maravilloso, y un rottweiler, y un doberman que le gusta jugar a la pelotita y nunca... Pero es un animal concebido para otras cosas. Y la inmensa mayoría de su especie se dedica a otras cosas y son educados para otros fines. Entonces, nosotros como raza somos lo que somos, no lo podemos negar. Somos depredadores que, como no tenemos grandes habilidades físicas para competir en el reino de los animales, desde nuestros antepasados hemos empezado a desarrollar herramientas y cosas que nos permiten eso. Yo no puedo correr como un ciervo, pero entonces invento un arco y una flecha que me permite dispararle algo que es más rápido que él y que lo mata. O hago un agujero en el suelo y le pongo un pincho abajo para que cuando caiga se empale allí, ¿no? Es decir, el ser humano ha desarrollado técnicas que le permiten, incluso siendo inferior como depredador, ser el máximo depredador de todo el planeta. Entonces, eso llevado a la enésima potencia y a un ser humano sin remordimientos y, como digo yo, un ser humano puro, sería el protagonista de mi película, de mi novela, perdón, digo, de mi película. No, sí, perfectamente puede llevarse lo que sucede aquí, perfectamente se puede llevar a la pantalla. Es muy cinematográfica, sí, es muy visual, yo creo. Sí. Creo que ese efecto está bastante conseguido, sí. Y luego también hay, bueno, y tú como escritor, ¿te fue sencillo o hasta cierto punto cómodo escribir esta novela? ¿O hubo momentos en los que no estabas seguro de si escribirla o no escribirla? Bueno, yo aquí voy a diferenciar dos partes en mi respuesta. Una parte, digamos, viene de mi formación académica como filólogo. Yo
trabajo mucho todo lo que son las estructuras, la planificación de la obra, la elección del narrador, el formato de los capítulos. De hecho, si te fijas, en este caso que está estructurado con los planetas del sistema solar contados a partir de la Tierra, que es el primer capítulo, sería la Tierra, prácticamente todos los capítulos tienen una extensión de 200 folios, ¿no? Es muy medido. Entonces, claro, ir a una distancia de tan grande por capítulo y hacerlos de 200 folios, que está muy estudiado, ¿no? No es que digas cada 5 páginas cambio de capítulo, ¿no? Hay una estructura métrica muy medida, muy trabajada, y en ese sentido, igual que el hecho de, que me lo dice mucha gente, eso de empotrar los diálogos con punto y coma y la mayúscula en el texto, ¿no? De manera que el formato de la página queda totalmente cuadrado en muchas ocasiones, porque claro, la distancia, el tamaño era tan grande que si separo mucho con guiones los diálogos, imagínate, en vez de 1200 páginas, pues hubiesen llegado a ser 2000, ¿no? Simplemente por cuestiones de espaciado, el mismo texto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, digamos, hay una parte técnica como filólogo que tengo muy trabajada, que planifico muy bien. Yo convierto mi despacho de trabajo en una habitación estilo psicópata de película, llena de posits, de una hoja milimetrada donde planto el cronograma de la novela, donde voy haciendo las marcas de lo que estoy trabajando. Y sobre todo hay un posit que recomiendo si hay algún escritor que nos está viendo, que es el posit maestro de todos los escritores, y tú que estás empezando a escribir ahora también, para mí es el posit que más te va a enseñar. Es un posit que tiene que poner no tocar. Porque si luego viene alguien detrás de ti a limpiar la mesa o viene cualquier persona y se cree que esto es un borrón o que este papel no vale o te los cambia de orden o te esconde no sé qué, entonces la hemos liado. Entonces yo cuando estoy trabajando siempre tengo ahí un posit que es no tocar, y cuando me levanto lo pongo y digo, esto tiene que... Ese es el posit maestro, ¿vale? Entonces... bueno, eso con respecto a la parte técnica, ¿no? Y después con respecto a la parte, digamos, narrativa o literaria, ¿no? No, me costó mucho en el sentido de que el personaje es muy duro. Y date cuenta que escribir esas escenas y todo eso para un ser normal, como soy yo, ¿no? Es decir, que para una persona que no tenga una psicopatía, pues realmente es difícil, porque el proceso de inmersión en el personaje es muy duro. Y al principio me costaba mucho, y intentaba, además, no iba a gusto hacia el ordenador a trabajar, porque sabía que tenía que meterme en la cabeza de él y no me... ¿Sabes? No te tiene que apetecer a todas horas, es algo desagradable. Sin embargo, conforme iba avanzando, sí que es cierto que el proceso de inmersión era muy rápido. Me metía dentro de él, empezaba a escribir, a pensar como él, y de hecho creo que se nota cómo fluye el texto, el hilo de pensamiento de él, va muy fluido, creo yo. Sí. Te quería comentar lo que has dicho tú antes de la distribución de capítulos, y es verdad, porque cuando empecé a leer la novela, cogía el primer capítulo y como a mí muchas veces me gusta pues saber la longitud de los capítulos en cuanto a páginas, cogía el primero, empecé a ver, venga, ¿hay cuántas páginas tiene? Mira, a ver siguiente, digo, y llegué a un punto que dije, mira, si es verdad, si todos los capítulos tienen prácticamente las mismas páginas. Sí. Ya te digo que es una cosa que está a nivel, digamos, texto, está yo creo que muy trabajado, se nota esa planificación que hay, la revisión del texto, porque date cuenta que, claro, la gente, vosotros ahora lo leéis seguido en un plazo del que sea, ¿no? En unas semanas, en unos meses, en el plazo que sea, cada uno pues a su ritmo. Pero esto es un proceso de escritura de 13 años. Entonces, claro, ¿eso qué provoca en la mente del autor? Provoca que tú, cosas que escribiste hace 8 años, a lo mejor no te acuerdas.
¿no? Y corres el riesgo de repetir metáforas, de poner la misma nota de pie de página que pusiste en la página 200, a lo mejor que aparezca en la 900. Porque claro, es que entre una y otra a lo mejor hay una década de distancia temporal y vital. Entonces, es muy fácil cometer ese tipo de errores, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Claro, el texto estaba constantemente en él. Al mismo tiempo que avanzaba hacia adelante, venía leyendo desde atrás, ¿no? Era como un hilo constante. Y todo el tiempo, creo que lo he leído, bueno, no sé, tantas veces que ahora me dirías, no sé, cualquier párrafo y te digo, eso es cuando está en no sé dónde, ¿no? Y lo podría ubicar perfectamente en la línea temporal, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, claro, yo creo que el trabajo que hay ahí, pues se nota, y al final el resultado está a la vista. Pero, como digo yo, claro, digamos, la literatura tiene una parte, el proceso de escritura, no la literatura, el proceso de escritura tiene una parte muy gratificante, que es la inspiración, el momento en el que todo fluye, eso es muy bonito, pero tiene una parte de albañilería, una parte de arquitectura, tiene una parte de diseño, de planos y de todo eso que es muy, muy farragosa, muy pesada. Y luego tiene una parte que digo yo, como cualquier obra, pues tiene una parte de certificación, que es decir, que es cuando tú revisas todo para comprobar que ha quedado conforme a lo que tú habías planificado. Y ahí es donde se ve, porque yo he estado, por ejemplo, de jurado en algunos premios literarios y me he encontrado con textos que, independientemente de que puedan tener, por ejemplo, yo sé que mi novela tiene X erratas ortográficas, ¿no? Porque claro, es un texto enorme, además con el hándicap de que con tantos vocablos en alemán, el corrector del Word saltó y ya no reconocía los errores, porque daba por hecho que yo estaba escribiendo lo que a mí me daba la gana, ¿no? Porque claro, si yo estoy metiendo las palabras de los rangos de las SS y palabras en alemán constantemente, claro, el corrector llega un momento que te señala 200 errores, no corriges ninguno y dice, bueno, pues mira, pues haz lo que quieras, ¿no? Y entonces era como escribir a ciegas, digamos, sin esa ayuda que es fundamental hoy en día, ¿no? Y tenemos además que, pues imagínate eso, cosas que pueden pasar como que una V y una B que están al lado en el teclado, pues se te confundan y te daña al ojo, ¿no? Pero realmente es una errata muy simple que nos puede pasar a todos, ¿no? No por desconocimiento, sino simplemente porque están muy próximas en el teclado, ¿no? Pero lo que te decía, el trabajo se ve. Tú enseguida ves si un texto cuando lo lees, si lo han repasado, si lo han trabajado y si esas erratas que tiene son fruto de eso, de una confusión puntual o si son de dejadez. Entonces yo la dejadez la llevo muy mal. Yo soy de los de trabajar mucho lo mío. Eso te comento, que lo único complicado que he visto en tu novela yo, precisamente los términos estos en alemán. Sí, a ver, lo que te digo, bueno, el trabajo de documentación es absolutamente exhaustivo y creo que, claro, realmente si tú quieres dar la imagen de que una persona cuando tú haces una novela histórica, está inmersa en esa época, ya no digamos errores zafios, los típicos que decimos de las películas, que sale un indio con un reloj, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con un reloj de pulsera o tal, ¿no? No me refiero a ese tipo de cosas, sino que transmitirle al lector la sensación de inmersión en esa época requiere de una documentación muy seria. Es decir, una persona que ha vivido esa época, yo, por ejemplo, yo tengo 53 años, ¿no? Entonces, claro, yo sé que en los años 80, pues yo llevaba unos Levi's 501. Sé la marca de los pantalones que yo usaba. Claro. Entonces, ¿quién dice eso? Pues te dice, las chicas iban vestidas con la ropa de Don Algodón, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, o lo de Snoopy, que era otra moda que hubo en aquellos años o tal, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas, la gente que ha vivido esa época, no la puedes engañar, ¿no? Claro. Entonces, si tú quieres hacer que el lector sufra esa inmersión en esa época, no vale con decir, llegó un sargento de las SS. No, ellos no hablaban así. Ellos no se referían
ellos tenían su escalafón, sus rangos, se distinguían por sus charreteras, por sus ribetes en el cuello. El que llevases la gorra 1940 significaba una cosa y que hiciera la 1941 significaba otra, porque habías pasado por los cuarteles antes de volver al frente, ¿no? Y te habían dado equipación nueva. Entonces, todo ese tipo de pequeños detalles que para los profanos no significan nada cuando estás viendo una película, en la novela adquieren mucha relevancia. De hecho, si te fijas, hay varias escenas donde hay, por ejemplo, me estoy pensando en el submarino cuando viajan a Alemania, ¿no? Sí. Al principio, ¿vale? El capitán del submarino pertenece a la Marina de Guerra alemana y ellos son oficiales de las SS, por lo tanto son cargos del partido, no del ejército. Pero, como cargos del partido, su influencia puede ser decisiva sobre ese capitán, ¿no? Entonces, aunque el capitán tiene el mando en la nave, en realidad jerárquicamente ellos tienen más poder que él, ¿no? Y de hecho se ve cómo ellos intentan sonsacarle con el tema de los torpedos y él está constantemente justificándose porque dice, a ver, ¿qué voy a decir aquí delante de estos señores que a lo mejor cuando lleguen a Berlín me supone que ¿no? Que me defenestren? Entonces, todos esos detalles que para el lector a lo mejor son desconocidos, creo que son muy importantes porque es lo que reflejan y lo que hacen que tú te metas en la historia, ¿no? Si fuese, pues eso, yo imaginaos una novela que mucha gente tiene en mente, de Terence Moyes, Sinué el egipcio, por ejemplo, pues tiene una ambientación en Egipto fantástica, que tú te sumerges en ese ambiente. Pues claro, eso es un trabajo de documentación, no vale decir bien el faraón. Bueno, ya eso no nos aporta mucho, ¿no? Y, luego, y ahora, ¿cuánto tiempo te llevó la documentación? ¿Hacer Pues una novela extensa? ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues mira, más de 2 años, porque, claro, yo conforme iba avanzando, o sea, yo empecé la novela, ¿no? Uh-huh. Tenía el argumento, empecé la novela, pero claro, me di cuenta de que no estaba preparado para escribirla. Dije, yo no puedo escribir a día de hoy algo como lo que quiero hacer, no estoy capacitado. Tengo que parar y, pues, nada más empecé. Empecé ya al principio en la parte donde él está en la aldea y ya me di cuenta de que ya toda la parte de la ambientación de la guerra civil y todo eso ya necesitaba una documentación de la cual yo carecía. Entonces fui a las minas presencialmente a verlas, estuve hablando con la gente del pueblo, luego, bueno, pues ahí eso, empecé a leer ensayos, claro, es un proceso muy largo donde vas tomando notas, te van surgiendo ideas que a lo mejor tú no tenías originalmente para incluir en el argumento de la novela, y luego los datos siempre contrastados, que de hecho es una de las cosas que me han agradecido muchos lectores, en el sentido de que se han sorprendido gratamente, de gente que ha cogido y ha dicho, pues van a buscar a internet si en el año 1940 hubo un problema con el encendido de los torpedos y resulta que efectivamente, pues ahí está. Y entonces, claro, dice, bueno, pues esto es verdad, esto está tal. Entonces, como digo yo, mi novela es una gran mentira, pero muy imbricada dentro de una verdad, Uh-huh. de manera que es muy difícil diferenciar una de la otra, ¿no? Es un personaje absolutamente ficticio, pero como está todo el tiempo rodeado de personajes reales como Himmler, Goering, Kammler, cuando salen en la segunda parte Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Billie Holiday, pues claro, al final la percepción que tienes tú es como de que el personaje también es real, ¿no? Perdonad por la imagen que está bailando todo el tiempo, pero es que no consigo dejarlo quieto. Bueno, pero por lo menos se te ve y se te escucha. Vale, perfecto. Luego, hablando de personajes, ya has mencionado que algunos son ficticios y otros reales. Pero ¿ha habido algún personaje que haya ido por libre y haya ido por su cuenta y no te haya hecho caso? Podríamos decir que el único personaje femenino que hay en la obra, Crystal, que es un espíritu absolutamente libre y que sí, que yo me encontraba con ella haciendo cosas absolutamente que me sorprendían a mí mismo, ¿no?
Y decía yo, bueno, luego no tenía planeado a lo mejor que el personaje fuese tan así, ¿no? Pero me ha dicho mucha gente que es uno de los personajes que más le ha gustado de la novela y que dice, la pena es, bueno, no vamos a destriparlo, pero dice, la pena es que no se puede hacer una novela de ella sola, ¿no? Porque ya contamos que la parte relevante de su vida es lo que transcurre en esta novela, ¿no? Ella misma dice que su marido la cogió cuando era muy joven y entonces, bueno, no hay vida anterior, digamos, a lo que cuento en esta novela, ¿no? Pero sí, es un personaje que todo el mundo ha agradecido mucho porque es absolutamente rompedor, transgresor, tiene un papel en el grupo que es, bueno, tú ya lo has visto, e incluso en la declaración policial que va insertada en el medio de la novela, el papel que ella desempeña en la hacienda cuando toman el control, pues bueno, ha tenido mucho éxito ese personaje, la verdad. Mira, Ali Chu Ortega ha dejado un comentario que dice que la novela merece una Ah, película, es lo que hablábamos antes. qué guay, ay, qué guay. Sí, a ver, estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien porque realmente, hombre, yo creo, a ver, material hay. Tú que la has leído, material hay para hacer una serie de Netflix de 2 temporadas de 8 capítulos cada una, hay material. Otra cosa es, claro, que llegue a las manos adecuadas, que la gente que lo lea, pues se vea, bueno, pues igual de arrastrada a la trama que te ha pasado a ti o a otras personas que lo han leído. Y bueno, pues lo más importante siempre, pues eso, difundirlo, por eso te agradezco tanto el que me hayas dado esta oportunidad, difundirlo, recomendarlo y regalarlo. Es un gran regalo para ahora que vienen las Navidades, Efectivamente. que, porque si lo... No, yo ahora pensando en términos puramente económicos, si lo piensas, es un libro barato en el sentido de que tú por 23 euros un libro de 17 por 24 y con 600 páginas no abundan, ¿eh? O sea, es un buen regalo para hacer. Y, y como pregunta de curiosidad, ¿cómo llegas a Cosecha Negra? Pues mira, llego a Cosecha Negra a través bueno, de mi agente, de María José de Miguel. Bueno, yo tengo una conversación con Pedro. Bueno, Pedro se quedó asustado. Pedro es el editor de Pedro J. Ramírez, el editor de Pedro J. Martín, perdón, el editor de Cosecha Negra, y se quedó asustado cuando vio el volumen de la novela, ¿no? Claro, es una novela que inicialmente, pues claro, normal que asuste porque es muy larga, ¿no? Tú ya te das cuenta que tienes que dedicarle un tiempo muy importante de tu vida a la lectura de esta novela y, bueno, es complicado. Pero tuvimos una conversación telefónica, además recuerdo que fue a principios del año 2022, en enero, a la vuelta de las Navidades, y yo estaba con el COVID. De hecho, estaba confinado en mi habitación, que de aquellas todavía se hacía aquello del confinamiento, y estaba confinado en la habitación y estuve hablando con él, ¿no? Me llamó por la tarde y hablamos del proyecto, de todo esto y tal. Y a lo largo de esa conversación le convencí, creo que es que le transmití tanto entusiasmo, el que yo sentía por la obra, ¿no? Y él que había leído una gran parte de la novela, pero todavía no lo había terminado, andaba por la mitad más o menos, o una cosa así. Ya se vio, dijo, bueno, pues venga, vamos para adelante con esto y allá vamos. Y entonces nada, pues ahí está, y la verdad es que yo estoy muy contento, está funcionando bien, estamos yendo, bueno, un año después todavía tiene bastante recorrido. Como ves, bueno, pues a vosotros os está llegando ahora y todo esto, y es lógico porque es una obra muy larga, que no es un libro para leer en 2 días, y entonces, bueno, pues requiere su tiempo. Luego hay gente que a lo mejor se ha leído el primer tomo, luego ha salido 4 o 5 libros en el medio y luego se ha leído el segundo. Bueno, eso ya depende del ritmo lector que tenga cada uno, ¿no? Y ahora tienes algún proyecto literario nuevo en mente para publicarlo próximamente o de momento te has tomado un tiempo de relax para dedicarte a la promoción de Conectar Manos? No. Yo soy un hombre de muy poco descanso. Tengo 2 novelas más terminadas ya. Tengo 2 terminadas.
y estoy escribiendo otra más actualmente. De hecho, a estas alturas, yo de que hace un año que salió Con estas manos, pensaba que ya estaríamos sacando la siguiente. Pero como Con estas manos todavía está muy viva y todavía está en muchas librerías, está todavía, aún el otro día me la encontré aquí en un par de librerías en la sección de recomendados, todavía es una novela que está, no ha desaparecido de las mesas de novedades, pues pondremos las siguientes como mínimo la primavera o así, para darle más vuelo todavía a esta, ¿no? No queremos, al final, si sacas otra hora sería matar esta, ¿no? Entonces, sí que adelanto que cualquiera de las dos que van a salir son un cambio de registro. A ver, todas mis obras son novela negra en el sentido puro, no en el sentido de novela policíaca que lo entiende mucha gente, sino, tú ya lo sabes, novela negra, de verdad, del alma humana negra, y que no tiene que ver con resoluciones de crímenes ni con cosas de ese estilo, ¿no? Pero sí que es un cambio de registro con respecto a esto. No sé si alguna vez volveré a escribir una novela histórica y espero que si alguna vez me meto en otro proyecto de este estilo no me lleve 13 años, porque no sé si sería capaz de soportar. Mira, otro comentario, esta vez lo hace con The Draki, que dice sobre lo que has mencionado antes de que tu novela es una mentira, que la has disfrazado de verdad. Dice que la definición de novela histórica, como muchas pequeñas mentiras convertidas en una verdad, se lee como real, me parece maravillosa. Dice... Pues muchas gracias, Conde Draki, por tu valoración. Efectivamente, yo creo que es eso, que al final lo que estamos haciendo es, claro, mi personaje es absolutamente ficticio, pero al estar tan documentado y tan imbricado y que todos los hechos por los que él va transitando, pues de Stalingrado, Treblinka, el gueto de Varsovia, Ucrania, el Lebensborn en Noruega, todas estas cosas que están tan absolutamente documentadas, pues al final conlleva que el lector tiene esa percepción. De hecho, me lo ha preguntado alguna gente, me dice, ¿pero es verdad que el superhombre ario era un gallego? Digo, no, hombre, a ver. No. Hay un gallego en la luna, pero no, que yo sepa, no hubo un superhombre ario gallego, que yo sepa. Sí, esa fue la nota de ficción que pusiste, por así decirlo. Claro. Es decir, el personaje, date cuenta cómo es posible, si yo te dijese, ¿no?, que un niño, hijo de un maestro republicano en la Guerra Civil Española, en una aldea gallega, acabas en el corredor de la muerte en 1970 en Texas, ¿cómo? ¿Por qué? Pues esa es la obra. Eso es Con estas manos, ¿no? Esa es la larga carta que le escribe a su madre, donde le cuenta, pues eso, lo que ha sido de su hijo desde que ella dejó de verlo. Y ahí está toda la historia de cómo un hijo de un maestro rural gallego pues llega ahí, ¿no? Y ahora hablemos de referentes literarios. Entre tus referentes, ¿quién hay? ¿O de dónde coges tú algo a la hora de escribir? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, bueno, como te dije, por mi formación académica, pues tengo una formación literaria bastante amplia, en el sentido de que, bueno, he leído muchos clásicos, he tenido que leer mucho también de literatura anglosajona, tanto en inglés como en americano, desde el siglo XV para adelante, ¿no? Y bueno, también me gusta mucho la literatura francesa, los clásicos desde el gótico, de Villiers de l'Isle-Adam, Lautréamont, Baudelaire, bueno, los surrealistas como André Breton, etcétera, etcétera. Bien, podríamos eternizarnos aquí sobre los grandes maestros de la literatura, de Balzac y de toda la gente que tengo en mi biblioteca, pero ¿cómo? Ahí va. Perdonad que hemos sufrido un accidente, lo ha sufrido el móvil, no lo he sufrido yo, ¿eh? Yo estoy aquí. Tranquilos todo el mundo. Entonces, como autor, lo que a mí más me ha influenciado es la novela posmoderna. Es decir, yo me considero un escritor posmoderno en la línea de que puede ser Pynchon, puede ser Foster Wallace, puede ser Bollman, que escriben novelas absolutamente desproporcionadas muchísimas veces, con una precisión y una minuciosidad, pues que a veces, no sé, si rayana en la enfermedad, no lo sé,
eso lo tendréis que decir vosotros los lectores, pero como posmoderno en el sentido verdadero de la posmodernidad. Es decir, la posmodernidad lo que supone a nivel literario y a nivel artístico es que se acaban las etiquetas, en el sentido de todos los autores durante la época clásica hasta la modernidad escriben obras que de un género. Tú dices, pues esto es una tragedia, esto es una comedia, esto es un sainete, esto es una obra de teatro o esto es lo que sea. Y todo es muy fácilmente identificable y etiquetable. Son obras literarias con una etiqueta, ¿no? La posmodernidad lo que hace es romper con todo eso y hacer un aglutinamiento, una misma obra de muchas cosas. Entonces, en mi novela, pues hay partes de acción, hay partes de novela negra, hay partes incluso románticas a su manera, hay partes de tragedia, incluso hay partes de comedia atroz, como los chistes que cuentan entre Blinka. Del llamado humor negro de ese. Humor negro, claro, es decir, hay épica, por ejemplo, que es otro género que ya es extinto y sin embargo en mi novela hay bastante épica. Entonces, al fin y al cabo es la saga de un personaje, la creación de un héroe, en este caso de un antihéroe, ¿no? Pero no deja de ser también una novela épica en ese sentido, ¿no? Con lo cual, yo me considero posmoderno en ese sentido. A mí mis grandes influencias literarias vienen de la literatura americana mayoritariamente. Estamos otra vez. Ya estamos otra vez. En la literatura americana, norteamericana, mayoritariamente, desde la Lost Generation, es decir, desde Scott Fitzgerald, Hemingway, John Dos Passos y toda esa gente en los años 30, hacia adelante, ¿no? Yo, todos los años, entre mis libros de cabecera obligatorios están el Pulitzer, están el National Book Award y están el Premio Goncourt de la literatura francesa, que para mí es un referente a nivel europeo y que todos los años lo leo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es lo que más me ha marcado. Y luego, por citar autores, aparte de esos tres americanos que he dicho posmodernos, que me gustan muchísimo, pues tenemos a Roberto Bolaño, que para mí es un grandísimo maestro, que fallecido desafortunadamente, como tantos otros, sin que le diesen el premio Nobel, como Julio Cortázar y compañía, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí van las cosas. Y ya como última pregunta por mi parte, pues siempre me gusta terminar porque el autor diga alguna recomendación literaria para la gente que no está viendo en directo y para la gente que lo verá después. De lo último que hayas leído, ¿qué recomendarías? Vale, pues os voy a decir el título y muy mal el nombre del autor, porque, vamos a ver, se titula La más recóndita memoria de los hombres. Está publicado por Editorial Anagrama y es el premio Goncourt del año pasado. La más recóndita memoria de los hombres. El autor se llama Mohamed Mbougar Sadar o algo así. Es un nombre africano y de Senegal y no lo sé pronunciar, por eso digo que lo iba a decir muy mal. Pero La más recóndita memoria de los hombres. Es una novela de homenaje a Roberto Bolaño, precisamente, a Roberto Bolaño de los Detectives Salvajes, en el sentido de que es una búsqueda de un autor mítico y de un libro mítico, que es, toda la novela cuenta cómo un autor de origen senegalés que reside en París busca a un autor, bueno, no vamos a decir para aquí, pero mítico, que publicó un libro en los años 30, ese es el hilo conductor de la novela. Y me he quedado sorprendido, no, me he quedado extasiado de leerla, porque este chaval es un chaval de 22 años que ha escrito una novela que para mí está a la altura de, vamos, es una obra literaria con mayúsculas, de las que va a quedar en la historia literaria, desde mi punto de vista. Entonces, lo recomiendo y desde luego, si lo buscáis, seguid a ese chaval, porque una persona que con 22 años es capaz de escribir una obra así, madre mía, hay que quitarse el sombrero. Sí, la verdad, se ha visto este año en el tema del Premio Planeta, el finalista
Sí, Tiene sí, sí. 23 años. Sí, 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 sí. Hay gente ahí detrás que viene pisando muy fuerte y eso está muy bien. Eso está muy bien. Los viejos ya nos podemos morir tranquilos. No, hombre, no, todavía no. Que también tenéis mucho que contar todavía. Sí, hombre, espero que sí, pero bueno, quiero decir que siempre es un alivio ver que los que vienen por detrás vienen pisando fuerte. Yo no soy de esa gente que en el gremio que ni que siente envidias ni que desea males a los compañeros en absoluto. Al contrario, yo me alegro muchísimo de los éxitos de los demás y es algo que me hace enormemente feliz ver a la gente realizar sus sueños y porque yo me considero una persona feliz y realizada con los míos y me gusta ver a la gente así también. Bueno, pues ya no tengo más preguntas que formularte. Si hay alguien que está viendo el directo que tiene alguna pregunta o duda, decirle que lo pueda hacer. Y si no hay pregunta ni nada, pues lo dejamos aquí. Y, nada, y ha sido un placer charlar contigo durante este rato. El placer ha sido mío, Kiko. Muchísimas gracias por invitarme a este directo. Muchísimas gracias a todos los que os habéis unido. Animaros a eso, a que leáis la obra y a que me la compartáis vuestras impresiones conmigo por Instagram, por Facebook o a través de mi web. Tenéis el correo electrónico y me encanta que los lectores me den su feedback. O sea que quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Por lo dicho, si hay alguien que quiere preguntar algo, pues decirle que lo pueda hacer. Y si no, pues lo dejamos aquí. Bueno, parece que he hablado de más y ya no hay más preguntas. Eso parece, pues nada, pues lo dejamos aquí. Lo dicho, ha sido un placer y El nada, placer ha sido mío, Kiko. Muchas gracias. y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Perdonad las deficiencias de imagen, que les digo, cosas del directo. Un saludo. Un Hasta saludo. luego. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues este ha sido el directo de hoy. La semana que viene todavía no sé a ciencia cierta si si va a ser posible. Intentaré que sí. En todo caso, ya lo iré anunciando la próxima semana. Y nada, y mientras tanto, seguir leyendo y disfrutando de la literatura.